levántate y sana, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y sana. Muy buenos días, mis hermanos, un placer estar con ustedes mediante este medio. Es un honor servir a Dios esta mañana y asimismo, pues sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que estamos con vida, que estamos con salud desde nuestros hogares y preparemos nuestros corazones para recibir el culto de esta mañana y también el preludio con los jóvenes López Raiz. Hermanos, les invito a que juntos oremos por este culto. Dios, le damos gracias por este día, Señor, por esta mañana, Padre, por permitirnos el despertar, Señor, por voltear a ver a nuestra familia, Señor, y ver con bien, Señor, que estamos todos. Le damos gracias, mi Señor, por tanta misericordia, Señor, por tanto perdón, Señor, a nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, por la congregación. Le damos gracias, Señor, por cada joven, cada niño, cada adulto, Señor, que sirve, Señor. Es un honor servirte, Dios, y también aprender de ti día a día, Señor. Le damos gracias, Señor. Asimismo, le pedimos que bendiga, Señor, y guíe, Padre, cada palabra de la persona que va a predicarnos esta mañana, Señor. Le damos gracias, Señor, y Padre, muchas gracias por todo, por siempre estar al pendiente, Señor, de cada uno de nuestras necesidades, Dios, siempre con mano fuerte, Señor, delante de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, Señor. Mis hermanos, les invito a que juntos entonemos el himno Satúrame, Señor, con tu espíritu, a cargo de mi hermana Diana Raiz. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías 43, del 1 al 19.
meditemos en estas grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que no haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Mis hermanos, asimismo les invito que oremos juntos por los siguientes puntos. Uno de ellos es orar por el cuerpo médico que nos brinda diariamente el servicio, no solamente a nivel estado, sino a nivel mundial. Otro punto es por la salud y en especial la salvación de los enfermos, que a través, Señor, de la enfermedad pueda recibir a Cristo, y la sabiduría para las autoridades. Iniciemos, mis hermanos. Señor, le damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. En especial queremos pedirle, interceder, Señor, por todo el cuerpo médico, Señor, que atiende a cada enfermo, Señor, cada situación, Padre, que ponen en riesgo sus vidas, Señor, y a sus familias, Padre, muchas veces. Le damos gracias por esas personas, Señor, que con valentía, Señor, y honor, diariamente, Señor, salen de sus hogares hacia su trabajo, Padre. Le pedimos, Señor, que su gracia esté delante de ellos, Señor, que sus ángeles acampen, Señor, alrededor de cada uno de ellos, Padre, para mantenerlos firmes, Señor. Asimismo, que den un servicio, Padre, de calidad, Señor, a las personas que estén con algún síntoma, Señor, alguna enfermedad. Padre, le damos gracias por ellos, Señor, y le pedimos, Señor, que los cuide, Señor, que los bendiga, que los guarde, Señor. Le damos gracias, Señor, por cada uno de ellos. Padre, le damos gracias, Señor, también por cada uno de los enfermos, Padre, que están ahí en el hospital, Señor, en sus casas,
Asimismo, Señor, rogamos salud para ellos, Padre, que sea su voluntad, Padre, que sea, Señor, su mano, Señor, sanadora, que toque esos cuerpos, Señor. Que haya personas, Señor, que oren por ellos, Señor, que intercedan por sus vidas, Padre. Le damos gracias, Señor, y asimismo, Señor, como llegue la sanidad a través de ti, Padre, si es tu voluntad, llegue también, Señor, esa aceptación, Padre, de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Que asimismo, Señor, se le dé palabra de vida, Señor, esa agua fresca que ocupa, Señor, ese cuerpo. Dios, le damos gracias por su amor, su misericordia, Señor, para ellos. Señor, también le pedimos, Señor, que dé esa sabiduría a las autoridades, Señor, para manejar la situación. Padre, sé que son muchos las cosas que se dicen, mi Señor, pero mi Señor, que tú guíes, Señor, a nuestro presidente, Señor, a nuestro presidente municipal, Señor, a nuestro gobernador, y que ellos, Señor, obedezcan lo que tú les estás guiando, Señor. Le damos gracias, mi Señor, y Padre, que tú bendigas también, Señor, a cada persona que represente, Señor, su estado, su municipio, Señor, su país, Padre. Le damos gracias, Señor. Dice que toda autoridad es puesta por ti, Señor. Dios, le damos gracias por cada vida, Señor. Le damos gracias, mi Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, Señor. Mis hermanos, pasemos al tiempo de los estribillos a cargo de nuestra hermana Diana Rice. Santo, Santo, mi corazón
Mis hermanos, deseamos que el Espíritu Santo guíe a nuestra hermana Isabel Muñoz. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar hablando de las cartas que Jesús le dijo al apóstol Juan que les llevara a las iglesias de Asia Menor. En este caso, vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, de la carta a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Pero antes de iniciar, vamos a darle gracias al Señor por podernos reunir de nuevo y a pedirle que por favor mande su Espíritu Santo para que me guíe y pueda transmitir lo que Él ha escrito y lo que Él ha dicho a las iglesias, y que también les mande salud a todos los enfermos y sobre todo a todos los que están enfermos de su espíritu. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Yo soy la hermana Isabel Muñoz García. Aquí, para que me recuerden, aquí les puse una foto. Bueno, empezamos. En la semana pasada vimos en Apocalipsis 1:19 que lo siguiente dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, a lo que Jesús se refería era que las que has visto están incluidas en Apocalipsis 1, del 12 al 16, que es la visión que tuvo Juan de Jesús. Las que son en Apocalipsis del 2 al 3, del capítulo 2 al capítulo 3, y son las cartas a las iglesias. Y las que han de ser después de estas se refiere a las iglesias, va de Apocalipsis 4 al 22. Se supone que en esta etapa ya los cristianos ya no vamos a estar, la iglesia ya no va a estar, ya fue raptada, y a esto es la tribulación. Bueno, recuerden, la semana pasada les puse un mapa, este mapa en el que les indicaba que era Asia Menor y donde se encontraban las 7 iglesias. Ahora vamos a hablar de Éfeso, la primera de ellas, que estaba ubicada en la provincia romana de Asia Menor, actualmente corresponde a Turquía. Éfeso significa deseable. El periodo que abarca es del año 31 al año 100 después de Cristo, que fue la época del cristianismo del primer siglo. Esta ciudad de Éfeso tenía 340,000 habitantes, tenía grandes minas de plata, era una ciudad portuaria y existía mucha prostitución y mucha superstición. Recordemos que era una ciudad con influencia romana y bueno, también de origen griego, y ambas eran politeístas. Grecia romana, o sea, Grecia se volvió romana desde el año 146 a.C. hasta el año 395 después de Cristo. Fue un largo periodo, casi 500 años. Éfeso en griego se dice Éfesos, en latín Éfesus y en turco Efes. Bueno, esta ciudad, que era muy desarrollada, tenía una biblioteca, la biblioteca de Celso, en la que se guardaba gran cantidad de rollos con muchísima información. Acuérdense que en esa época los pergaminos eran en los que se escribía y se transmitía el conocimiento. Entonces esta biblioteca tenía gran cantidad de esos pergaminos, y dicen que tenía salas que eran muy confortables, en las que tú te podías sentar a ver el paisaje y leer tranquilamente. Esta ciudad también contaba con buenos caminos, porque recordemos que Roma construyó muchos caminos. Aquí se muestra alguno de ellos. Estas son las ruinas en la actualidad de Éfeso, al igual que esta, ¿verdad? Bueno, ellos, como les decía hace rato, eran politeístas, y una de sus diosas era la diosa Afrodita, que era la diosa de la fertilidad. Esta se encuentra en la mitología griega arcaica, y sobre todo era adorada por Éfesos, por Delos, Etolia,
Esparta y Arcadia. Por esas ciudades era adorada esa diosa. Cuando Roma los somete, entonces el equivalente de la diosa Artemisa era la diosa Diana, que es de la mitología romana, y esa diosa era una diosa virgen, era la virgen de la diosa de la casa, la protectora de la naturaleza y de la luna. Tanto amaban los efesios a la diosa Artemisa, que le construyeron un templo que, según cuenta la historia, era un templo maravilloso, tan maravilloso que formó parte de las 7 maravillas del mundo. Actualmente se encuentra en ruinas, ¿verdad? Esta es una pintura, no es una foto, ¿verdad? Y actualmente se encuentra en ruinas y nada más existe uno de los pilares del templo. Esa ciudad poseía también un gran teatro, el Teatro de Éfeso, que tiene una capacidad para 25,000 personas. En este teatro se cree que, se dice, no nada más se cree, se dice que tanto Pablo como Juan predicaron en este teatro. Obviamente, y también se presentaban obras de teatro. Recordemos que los griegos eran muy dados a hacer teatro, entonces por eso es que ellos construían teatros en sus ciudades, ¿no? También en esta ciudad de Éfeso se encuentra la casa donde vivió María con Juan, porque recordemos que cuando Jesús murió le dijo a María que Juan era su hijo, y a Juan le dijo que María era su madre, y desde eso Juan llevó a María con él. La congregación primitiva, esa congregación primitiva que fue creada por el apóstol Pablo de Tarso. Él fundó esa primera congregación en Éfeso alrededor de los años 50 y 55 después de Cristo. Eso lo pueden ver en Hechos 19, desde el 19 hasta el 21. Pablo, cuando llegó a esta ciudad, Juan el Bautista ya tenía 25 años de haber muerto. Y cuando Juan encontró a 12 discípulos de Juan el Bautista, a los cuales les preguntó que quién los había bautizado, y ellos le dijeron que Juan el Bautista los había bautizado en el río Jordán. Y les preguntó que si sabían del Espíritu Santo, y ellos contestaron que nunca nadie les había hablado del Espíritu Santo, por lo que Pablo les impone las manos y los bautiza en el nombre del Espíritu Santo. Él siguió apoyándose de estos discípulos de Juan el Bautista, y además formó a otros más. Y se cree que estos discípulos de Pablo fueron los que salieron a las diferentes ciudades de Asia Menor a formar las otras iglesias. En esta ciudad se construían, dado que eran muy supersticiosos y politeístas, hacían muchas figuras de sus dioses. Pero había un platero de nombre Demetrio que él hacía figurillas de plata de la diosa Diana. Entonces él se disgustó mucho porque Pablo predicaba que pues las escrituras dicen que no se debía hacer ni imagen ni semejanza de los dioses. Entonces él había perdido mucha clientela, y entonces reúne a personas que se dedicaban a hacer cosas en plata igual que él, y arman un alboroto en el teatro, y estaban predicando ahí unos discípulos de Pablo cuando esto sucedió, y se armó un gran alboroto, y la gente que creería mucho a Pablo le comenta de esto, y finalmente él huye de Éfeso, se va rumbo a Macedonia. Pero Pablo ya había sufrido mucho en otras ciudades que estuvo predicando, y entonces yo creo que eso fue lo que le dio temor, y por eso es que salió de Éfeso, y además obviamente por las indicaciones de la gente que lo quería, ¿verdad? Después de él, pues ya llegó Juan a esta ciudad de Éfeso y también siguió predicando. Entonces, en este caso hablaremos de la carta a la congregación de Éfeso, que abarca de Apocalipsis del 2
al 1 al 7. Bueno, Carballosa es un escritor del Apocalipsis que hace una reseña del Apocalipsis y da mucha información en ese escrito, y él dice que existen, según de acuerdo con él, dos razones por las cuales a la primera iglesia, a Éfeso, que se le escribió la primera carta, ¿no? Y una de ellas es que era la ciudad más importante de Asia Menor, tanto desde el punto de vista comercial, por su gran puerto, ¿verdad? Y políticamente también, porque era la que tenía una mayor población en Asia Menor en ese momento. Además, era la sede principal del ministerio del apóstol Juan, donde él vivió muchos años, ¿no? Cada carta se dividió en 7 secciones de acuerdo con la propuesta de Castellano en 1977. Este autor hace un escrito sobre todo el Apocalipsis, que es muy interesante y que se los recomiendo. Esas 7 secciones de cada carta son una dedicatoria, una descripción del Señor en concordancia con la visión 1, 12 a 16, que es la visión que vimos la semana pasada que tuvo Juan cuando Jesús se le apareció. Una descripción de aprobación, una denuncia, una exhortación, una advertencia disciplinaria y una promesa al vencedor. En Apocalipsis 2, 1a, vemos una dedicatoria, o sea, ¿a quién dirige Jesús esa carta? Y dice en el primer versículo, dice en el 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El vocablo ángel del griego ángelus significa mensajero, embajador, enviado para transmitir un mensaje o representante de la congregación. Recordemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay ángeles que son ángeles celestiales, que son enviados por el Señor, pero también en el Nuevo Testamento hay ángeles que son los representantes o a quienes Jesús o Dios designan para transmitir algo. En este caso es al representante de la congregación a quien se le denomina ángelos. En Apocalipsis 2:1b viene la descripción del Señor. Si tienen a su mano la Biblia para que sigan conmigo leyendo cada uno de los versículos, por favor, sería muy bueno. Dice el número 2, dice una descripción del Señor, ¿no? Y esa descripción dice: el que tiene los 7 sellos en su diestra, el que tiene kratón, en griego significa sostener firmemente. Y las estrellas se acuerdan que eran ángeles, se los dije la semana pasada, y esos ángeles son los representantes de la congregación. Entonces esto quiere decir que Jesús mantiene en sus manos, sostenidos firmemente, a los representantes de la congregación. Él los dirige, Él los cuida. Por eso es que nosotros tenemos que orar porque nuestros pastores o nuestros representantes de las congregaciones, Dios les dé sabiduría para guiar a esta congregación y que salga adelante y que haga buenas cosas y que nunca se separe de Dios y de Jesús. En el Apocalipsis 2:1c viene una descripción del Señor, sí, continúa la descripción del Señor y dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El verbo andar o peripaton en griego sugiere un movimiento constante, alguien que se mueve vigilante, que ejerce control sobre la iglesia. Y por otro lado, candeleros somos nosotros, la congregación, la iglesia. Entonces quiere decir que Jesús
está constantemente vigilándonos, constantemente viendo qué hacemos, cuáles son nuestras actitudes. Nos observa desde que despertamos hasta que nos dormimos en cada uno de nuestros movimientos. Él nos tiene bajo su control. El que se mueve constantemente vigilante en medio de las 7 congregaciones de oro, es lo que dice este versículo. Acordémonos que en Levítico 26:12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces aquí nos damos cuenta que toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, está entrelazada. Por eso, cuando uno lee desde el principio la Biblia hasta el final, va comprendiendo muchas cosas, porque es como un tejido en el que el hilo desde el principio hasta el final siempre está unido. Por eso es bien importante leer toda la Biblia. Bueno, en el versículo 2 del capítulo 2 viene una descripción de aprobación, una expresión de aprobación. O sea, ¿qué le gusta a Jesús de esa congregación? ¿Qué le gustaba a Jesús? Entonces dice: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces el verbo conocer, oira en griego, es el conocimiento de la omnisciencia divina, es decir, el conocimiento completo y total. O sea, que Jesús nos conoce completamente. Él sabe quiénes somos y por qué somos así. Dice: reconozco tus obras, to erga soy en griego, es el trabajo o el esfuerzo de esos creyentes de Éfeso. Y es el trabajo o el esfuerzo que nosotros también tenemos, ¿verdad? Y dice también: tu arduo trabajo, ton copón, quiere decir el esfuerzo que produce un agotamiento de tanto trabajo. O sea que esta era una comunidad que trabajaba arduamente en la obra del Señor, ¿no? Y además de tu paciencia, dice ten hipomenen, paciencia en griego, ¿verdad? Y dice, y es la paciencia en relación a las circunstancias, porque no debemos olvidar que esta congregación era de los principios, y entonces esta congregación estaba enfrentándose al politeísmo que existía en esa región, porque había sido primero griega y ahora era romana, y tanto uno como el otro eran pueblos politeístas, y que además, por ejemplo, de Roma conocemos que además hacían orgías y eran un pueblo supersticioso igual que los griegos. Entonces había superstición, no había fe. Entonces cuando los apóstoles empiezan a hablar sobre Jesús y sobre todo lo maravilloso que es el amor de Jesús, pues chocaba contra lo institucionalizado en esa región. Entonces era un problema, y por eso ellos tenían que tener mucha paciencia para poder hablar con la gente y transmitir el conocimiento, ¿verdad? En Apocalipsis 2, capítulo 3, se hace una expresión de aprobación. O sea, que era también otra cosa que les gustaba a Jesús de esa congregación. Y dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y es lo mismo, o sea, es el sufrimiento y el llevar la palabra. Y porque acuérdense que tanto Pablo como Juan habían sido muy castigados, y todos los apóstoles fueron muy castigados al llevar la palabra del Señor, porque toda la región en donde ellos anduvieron pertenecía a Roma. Entonces era un pueblo politeísta, entonces sufrieron muchísimo por esto. O sea, y tienes paciencia, y has llevado la carga a causa de mi nombre, y has trabajado hasta el agotamiento. Sí, esas personas, pues Pablo caminó muchísimo, y Juan también, para llevar la palabra. Y entonces esta congregación, que ya había sido fundada por
por Pablo y había sido guiada también por Juan, también tenía que trabajar mucho por en donde se encontraba. Entonces, la otra expresión de aprobación que se encuentra aquí en Apocalipsis 2:6 dice que tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, los nicolaitas hay dos versiones. Una que decían que Nicolás había sido un diácono en la congregación de Pérgamo y que había traicionado su fe y formó una secta herética y gnóstica, ¿no? Eso lo mencionan Irineo e Hipólito. Entonces, este Nicolás decía que tú podías pecar en carne todo lo que quisieras, podías cometer todos los pecados, eso no importaba, porque eso no afectaba la pureza de tu alma y que cuando te morías, pues ibas a ir al cielo. Eso es lo que él argumentaba y esto era una herejía. Entonces, se agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, originario de Antioquía. Eso lo dice en Hechos 6:5. Este es en el versículo en el que se basan las personas para decir que se debía a esta persona el nombre de Nicolaitas. La otra versión, la otra vertiente dice que se debe al origen etimológico de la palabra, o sea, Nicolaitas, de la palabra Nicolaitas, o sea, de qué está formada, cuál es la raíz de esta palabra, eso es la etimología. Y entonces dice, esta palabra está formada por dos pequeñas palabras, una es Nike, estas palabras son en griego, que significa victoria, conquista, gobernante, y por el otro lado la palabra laos, que significa pueblo, o sea, los que gobiernan al pueblo, o sea, los que gobiernan al pueblo, ¿verdad? El triunfo del clérigo sobre los laicos, por ejemplo, durante la etapa del papado. Los clérigos eran los que dominaban al pueblo, aparentemente con la palabra de Dios, sin embargo, pues no era la palabra de Dios. Ellos decían muchas mentiras, es más, ni siquiera se permitía leer la Biblia, entonces pues hacían y decían, eran también como los fariseos, que ponían reglas, ¿no? Y recordemos que durante la época del papado, donde la época fuerte del papado, se cobraban indulgencias, o sea, para que te perdonaran los pecados, para que te casaras tenías que pedir un permiso, y el caso era que cobraban, mientras que Pablo y Juan y los apóstoles de Jesús y el mismo Jesús nunca cobraron nada por llevar la palabra, ¿no? Entonces esto es lo que Jesús aborrece, ¿no? Bueno, en Apocalipsis 2:4 existe una denuncia y hacia el comportamiento de esta congregación. Entonces Jesús les dice en el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado al feques, es el aorismo, que significa una voz activa de la palabra afiemi, y se refiere a un abandono definitivo y triste. Entonces Jesús les hace este reclamo porque cuando iniciaron ellos, como Pablo los había formado y Juan los había seguido guiando, ellos estaban muy apegados a la palabra, a Jesús, y lo amaban y tenían una comunión con él. Pero con el tiempo se fue perdiendo esa comunión y pensaban que nada más con llevar la palabra, con hablar de él a diferentes gentes era más que suficiente. Y no, o sea, es necesario, Jesús nos dice y Dios nos dijo desde el principio, es necesario que nosotros tengamos una comunión con él, que todo el tiempo estemos necesitados de él. ¿Se acuerdan del pasaje cuando Moisés sacó a los judíos de Egipto, que van por el camino, por el desierto, y Dios les da el maná y les dice: les voy a dar el maná día con día, no lo guarden porque se les va a descomponer, ¿verdad? Pero ya hubo gente que guardó y efectivamente se le descompuso, porque de esa manera Dios quería demostrarle al pueblo judío
la necesidad, o sea, cuánto lo necesitaban y cuánto dependemos o dependían de Él y seguimos dependiendo. Entonces es esto mismo, o sea, tú puedes hacer muchas cosas que aparentemente son buenas, pero si tú pierdes tu relación con Jesús, entonces no estás actuando como debes. Si no lees la Biblia a diario, si no oras, si no le confiesas tus necesidades, si no te apoyas en Él en los momentos duros, entonces no estás actuando correctamente, ¿no? Dice, el Señor les reconoce su arduo trabajo y su paciencia. Sin embargo, en ningún momento se menciona la fe, el amor, la esperanza que Jesús nos vino a enseñar, ¿verdad? Al parecer tenían un gran conocimiento teológico y la disposición práctica, pero habían perdido la perspectiva espiritual, la relación personal con Jesús. O sea que la obra de Dios cobraba más importancia que Dios mismo. Y eso es algo que nunca debemos de perder. Siempre nuestra relación con Dios debe de ser primero. Hasta aquí. Bueno, en Apocalipsis 2, 5a se hace una exhortación. O sea, ¿a qué los llama Jesús? En el versículo 5a dice la palabra: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El verbo recuerda, mnemoneue, en griego, es un presente de indicativo, sugiere una voz continua. O sea, ¿qué quiere decir? No dejes de recordar. O sea, siempre recuerda cuando empezaste aquí, cuando por primera vez oíste hablar de Jesús, cuando el Espíritu Santo te inundó y te hizo llorar de la alegría de sentirlo. No te olvides de eso, porque en eso yo te tomé en mis brazos y te hice regresar al camino del que había salido. Y entonces no pierdas eso, no pierdas tu relación conmigo, les está diciendo Jesús. Habías tenido excelentes y verdaderos apóstoles esta comunidad, les enseñaban la palabra. Pablo, quien fue el fundador de esta congregación, y además Juan, el apóstol preferido de Jesús. O sea que ellos les habían llevado la verdadera palabra. Juan transmitía el amor de Jesús. Recordemos que tanto uno como otro fueron perseguidos por llevar esa palabra, ¿no? El verbo arrepiéntete, metanoeosori, es el aeoriano imperativo que denota urgencia. O sea, Dios les dice: arrepiéntete inmediatamente. O sea, no lo dejes para mañana. Tu arrepentimiento tiene que ser ahorita. Conforme uno va leyendo la Biblia, empieza a darse cuenta. Bueno, eso es lo que a mí me pasó personalmente. Conforme iba leyendo, me di cuenta de cuántas maneras había pecado que yo ni siquiera pensaba que habían sido pecados. Y entonces en ese momento, la primera vez que lo leía, como que no entendía, no me quedaba muy claro, pero cada vez que vas leyendo más y que fui leyendo más y más la Biblia, me fui dando cuenta de mis errores y entonces pedí perdón y pedía perdón. Entonces se da uno cuenta que no está solo, que ese Dios está con nosotros. En Apocalipsis 2, 5b viene una advertencia disciplinaria. ¿Qué es lo que nos dice Jesús que debemos hacer? O que le dijo en ese momento a la iglesia de Éfeso, pero pues también a nosotros nos llega. En el versículo 5b dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, ¿no? Entonces, vendré pronto por ti. Erchomai soy en griego, se vendré a ti en cualquier momento. O sea, porque Él está pendiente de nosotros. Y en cualquier momento Él dice: se te terminó la vida. Te puedes caer desmayado de un infarto, te puedes caer de una escalera y darte un golpe y morirte. Puedes llegar con el doctor y te dice: tienes una enfermedad terminal. O sea, no sé, hay tantas maneras de morir. Si tienes un accidente automovilístico, y si tú no estás a cuentas con el Señor, si te olvidaste de leerlo, te olvidaste de platicarle, de depositar en Él tus problemas cuando las cargas son tan fuertes y tan dolorosas, cuando uno recurre a Él y le entrega ese dolor, ese sufrimiento se te hace imposible cargar, Él te ayuda a sostenerte y te da una fortaleza y te da una tranquilidad y te enseña paciencia. Entonces, cuando tú te alejas,
pues obviamente lo puedes perder, porque no sabes en qué momento Él vendrá por ti. Por eso todos los días tenemos que estar a cuentas con el Señor. O sea, si se arrepienten, el Señor los librará de los juicios de la tribulación. Aquellos que solo decían creer en Cristo, pero no tenían una relación personal con Él, no formarán parte de la esposa del Cordero y se quedarán en la tierra. Esos no dieron testimonio que da al mundo y por lo tanto no tendrán candelero. Imagínense que quiten el candelero. Oh, qué horror. Qué horror, porque el candelero es la luz del Señor. No es posible que nos lo quiten, ¿verdad? Bueno, a la congregación de Efeso en concreto, en resumen, Jesús les dice, Cristo los exhorta a que se arrepientan y a que cambien de actitud o en cuanto a la relación que ellos deben tener personalmente con el Señor. Y les da 3 principios para ser restaurados. Uno es recuerda de dónde has caído, o sea, recuerda quién eras al principio, cuando llegaste, cuando te reencontraste con el Señor. Arrepiéntete de lo que has hecho. Y en tercer lugar, restaura las cosas, o sea, regresa y empieza a hacer lo mismo, empieza a reunirte con el Señor en las mañanas, platícale, invítalo a comer contigo. En Apocalipsis 2, 7a y 7b, Jesús les da una promesa al vencedor. Y dice 7a, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, toi nikoti en griego. Por ejemplo, nosotros conocemos que cuando Jesús vino y fue tentado en el desierto, de la única manera que se defendió contra el diablo fue mencionándole las escrituras. Entonces nosotros debemos conocer la Biblia, porque el demonio constantemente nos está atacando. Estamos en su territorio y él nos hace pecar y nos quiere hacer pecar, y mientras más estamos con Dios y con Jesús, él más nos va a atacar. Tenemos que ser fuertes y conocer la palabra mejor cada día. Dice, una recompensa al vencedor, y dice la siguiente promesa, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Le daré 12 oitoi en griego, sugiere una relación, un regalo de buena voluntad. Sí, el Señor nos da todo y nos los da de buena voluntad. Tan inmenso es su amor que nos dio a su Hijo, ¿verdad? Y nos sigue dando, y Él nos perdona. Entonces todo nos los da de buena voluntad. El caso es que nosotros entendamos y aceptemos realmente el compromiso de esos regalos que nos da el Señor. Y dice, le daré a comer. Cuando uno come con alguien, disfruta la comida. Cuando comes en familia, es una relación íntima con tu familia. Si vas a comer con el novio, con los amigos, es una relación de estrechez. No come uno con cualquiera, come uno con alguien con quien tiene una relación amorosa, espiritual, familiar, ¿no? Entonces esto sugiere que vamos a tener una relación íntima con el Señor. Vean Juan 6, 51 a 59. Y también dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida, ¿se acuerdan que estaba en el paraíso cuando Adán y Eva pecaron, verdad? Y que se comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y pecaron por desobedientes, ¿verdad? Y en ese momento ya el pecado vedó al hombre el acceso al árbol de la vida. Pero el que venza va a tener derecho al árbol de la vida, y el árbol de la vida quiere decir una vida eterna, y una vida eterna en el paraíso con el Señor. El paraíso, paradeisoi, aquí se refiere a la habitación de Dios, un hogar permanente de los redimidos de Cristo, los nuevos cielos y la nueva tierra, porque recuerden que el paraíso estaba aquí en la tierra. Pero cuando pecaron Adán y Eva, bueno, se quedó en el fondo de la tierra, según se comenta, pero cuando vino Jesús con su sacrificio, Él se llevó el paraíso al cielo. Entonces, allá va a estar la nueva tierra con Él. Entonces, tenemos que
si amamos a Jesús, si amamos a Dios, tenemos que luchar por estar con ellos en la eternidad en el cielo. Entonces la Keilot, o la congregación de los Efesos, les pongo aquí al final cada una de las divisiones para que les sea más fácil verlas a la mano, ¿verdad? Y viene lo que dicen las escrituras que leímos durante todo este proceso y ya, ¿verdad? Y aparte les puse la bibliografía por si ustedes quieren conseguir el libro de Carballosa, aquí está. Y todas las citas bibliográficas fueron tomadas de la versión de Reina Valera. Y además utilicé algunas páginas de internet que están aquí para tomar figuras y algunos comentarios, historia del pueblo de Éfeso. Queridos hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo les agradezco que me escuchen y espero que los motive un poco para que lean más la Biblia y lean el Apocalipsis, que es un libro bellísimo. Amén y amén. Hermanos, meditando en la palabra de Dios, les invito a que entonemos este canto que se titula ¿Quieres ser salvo?, a cargo de mi hermana Diana Rice. Hermanos, seguimos adorando a Dios ahora a través de las ofrendas. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por el amor que nos tienes, por el cuidado especial a nuestras vidas, Señor. Por este momento, Señor, porque tu cuidado es especial, porque nos amas, Señor. Y gracias te damos en este momento por estas ofrendas, Señor, que tú permites que demos, Señor. Gracias por lo mucho que tú nos das. Te pedimos que sean administradas de la mejor manera, Señor, y que sea para engrandecer tu reino siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, al escuchar el postludio, meditemos en la palabra de Dios. Asimismo, adoremos a Dios en servicio a nuestra comunidad.
levántate y sal.